Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara. Soy estudiante de pregrado de la Universidad de Antioquia. El día de hoy se va a hacer una pequeña presentación sobre la proteína Tau y el Alzheimer. Esta presentación fue basada en el artículo científico La fosforilación de la proteína Tau en la enfermedad del Alzheimer. ¿Es un patógeno o es un protector? Aquí podemos observar lo que sería una neurona. La neurona es una célula especializada de nuestro sistema nervioso encargada de recibir y transmitir los estímulos. Aquí podemos observar lo que sería la estructura básica de una neurona. En la parte, aquí podemos observar lo que sería la zona de las dendritas, que son las encargadas de recibir el estímulo. Esas son unas prolongaciones de la neurona, donde normalmente encontramos el núcleo. Luego, en esta parte se localizaría lo que sería el cuerpo de la neurona o soma. Donde se localizan los orgánulos de esta célula. Además, está protegido por una cobertura ya denominada mielina, muy importante para lo que va a ser después la explicación sobre el Alzheimer. En la parte terminal del lobo de la neurona se encontraría lo que sería el axón, que es una prolongación del propio soma. Esta parte es lo que le permite conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular hasta la siguiente neurona. Aquí podemos observar lo que sería la sinapsis o el espacio sináptico entre dos neuronas. Este sería lo que, el axón terminal de una neurona y aquí podemos observar un neurotransmisor. En términos más básicos, sería que el neurotransmisor se prolonga hasta lo que sería la parte final, donde es liberado al medio o espacio sináptico. El botón dendrítico de otra neurona que se encuentra cerca de esta neurona inicial tiene receptores capaces de recibir y aceptar los neurotransmisores y así continuar con el estímulo nervioso o impulso nervioso. Bueno, el día de hoy, como estaba explicando, vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, las neuronas van a degenerarse, van a dañarse hasta perder su capacidad. Además, esta enfermedad no solamente tiene un fallo en lo que sería el sistema nervioso, sino que además afecta a lo que sería el sistema motriz. Esta enfermedad es de carácter genético, que significa que es heredable a través de nuestros genes. Más de 50 millones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad y normalmente afecta a personas mayores de 65 años, aunque también se han encontrado casos prematuros que afectan a personas a los 25 años. En la imagen podemos observar un corte de una parte del cerebro donde se encuentra completamente degenerado. Podemos observar también un cambio en lo que sería la pigmentación. Este sería el mismo corte de un cerebro, pero sí en la ausencia de esta enfermedad. Aquí podemos ver el cerebro completo de una persona sin Alzheimer y este ya sería el cerebro de una persona en un estado avanzado de Alzheimer. Como se puede observar, la degeneración es bastante importante en lo que sería tanto el volumen como la capacidad. Bueno, la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad nueva, no es algo que se haya descubierto hace poco, sino incluso desde la antigua Grecia ya se estaba hablando de la demencia. Platón ya nos hablaba y solo nos hablaba sobre esta enfermedad y Pitágoras nos describía lo que eran las 6 fases de la esperanza de la vida y en la cual en la última explicaba los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, el Alzheimer se ha descrito en varias fases. Entonces tenemos lo que sería la etapa inicial, que sería la etapa preclínica. Normalmente se dice que las personas en esta etapa suelen estar entre los 25 y 35 años. El paciente presenta ciertos síntomas, como por ejemplo lo típico de que no recuerda dónde están las llaves, que dónde dejó la cartera.
Normalmente estos síntomas suelen ocurrir de forma continua. Luego tenemos la segunda etapa o fase, que sería el deterioro cognitivo leve. En este ya encontramos unos síntomas un poco más agravantes. Por ejemplo, una persona en esta etapa o en esta fase ya tiene situaciones en las que no es capaz de recordar, por ejemplo, el camino a casa o el camino a la tienda donde normalmente compra. Tiene episodios donde no es capaz de reconocer a su pareja o a su familiar, o incluso llegar a situaciones en las que no recuerda cómo ha llegado al sitio. La fase final o la fase más grave del Alzheimer es la considerada la demencia. Clínicamente se considera que una persona con demencia ya no tiene la capacidad de ser independiente. ¿Por qué? Porque ya cuando se encuentra en esa fase que es bastante grave, no solamente no es capaz de reconocer a las personas cuando las ve, ya sean familiares, amigos o parejas, sino que ya pierde capacidades motrices como caminar, comer, cosas sencillas que uno hace diariamente. Bueno, en el artículo mencionado inicialmente se estudiaron tres factores importantes que serían como los precursores o causas del Alzheimer. Uno de esos sería la fosforilación de la proteína tau. Primero explicamos un poco qué sería la proteína tau. La proteína tau es la proteína encargada de mantener la estructura de lo que serían estos microtúbulos, que posteriormente van a conformar la mielina, la sustancia que inicialmente indiqué que era la encargada de proteger lo que sería el cuerpo de la neurona o el soma. En caso normal, en una situación normal que todo el mundo sufrimos, la proteína tau llega a fosforilarse. Al estar fosforilada, pierde su capacidad de mantener la estructura de los microtúbulos, generando que ésta se degrade en tubulinas. Posteriormente, la proteína tau puede desfosforilarse, perder este fósforo y vuelve a recuperar su función principal, de modo que la tubulina vuelve a recuperar su estructura de microtúbulos. Normalmente esto es una fase normal, no hay ningún daño severo sobre la neurona. Pero en los casos de Alzheimer se ha visto que esta fosforilación se pasa a hiperfosforilación. Esta hiperfosforilación genera que la proteína tau pierda completamente sus propiedades estructurales, impidiendo que la microtubulina vuelvan a conseguir su plegamiento, de modo que la neurona se degenera completamente, dando así un daño permanente sobre esta. Otro daño o consecuencia que podemos decir que puede generarle el Alzheimer sería lo que sería la beta amiloide. ¿Qué es esto? Sabemos que lo que la proteína precursora amiloide tiene unas funciones que en realidad actualmente no sabemos con certeza qué hace, pero tenemos algunos conocimientos de que puede interferir. Por ejemplo, lo que sería el control del colesterol y en otras enfermedades neurodegenerativas. En este caso vamos a hablar en qué pasaría si esta proteína no tiene un funcionamiento correcto. Entonces, resulta que ciertas enzimas hacen un corte en este segmento de la precursora beta-amiloide, generando estas placas. Resulta que cuando hay un fallo de esta proteína y se genera esta acumulación de placas, pues genera lo que serían placas beta-amiloides. Normalmente estas placas deberían ser eliminadas ya que no son buenas para la salud. Pero cuando tenemos algún fallo, como ya sea la eliminación de estas placas, se acumula, generando estas deposiciones o estas placas. ¿Qué consecuencias puede tener? Estas placas normalmente, se pueden ver, tienen gran tamaño a comparación de una neurona e interfieren en lo que sería en el espacio sináptico. Como inicialmente ya habíamos indicado, el espacio sináptico es donde se produce la transmisión del impulso nervioso mediante neurotransmisores. De modo que si esta placa interfiere, no se produce esta sinapsis, impidiendo la correcta transmisión de información.
Este es el tercer punto que se estuvo estudiando durante el artículo, que sería el proceso de ubiquitinación. En pocas palabras, este proceso es el encargado de marcar que una proteína está fallando y su correcta eliminación. Se cree que en el proceso de Alzheimer, este proceso de marcaje de proteínas dañadas y eliminación no ocurre. De modo que si hay un fallo en la proteína tau y no se elimina, entonces ya tenemos tres factores que pueden ser precursores o causantes del Alzheimer. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que tenemos estos daños o estos fallos, se realizaron unos experimentos en vivos en ratones. Entonces se realizaron varias modificaciones. En un conjunto de ratones se realizaron la modificación genética donde no hay proteína tau para ver si esta en realidad si tiene efecto o no en el Alzheimer. En otro conjunto de ratones se realizó la modificación de esta proteína, o sea, no se eliminó, sino que se modificó de modo que quedara fosforilada, para ver si es que era la proteína tau en sí la que generaba estos daños de la estructura de la neurona o era la fosforilación de esta proteína. Los resultados que se obtuvieron fueron, la verdad, bastante contradictorios, ya que se encontró que la formación de estas placas, vamos a denominar las NFT, generaban lo que era la muerte de la neurona. Pero, como podemos observar aquí, cuando se encontraban placas de amiloides, se encontraban que las neuronas cercanas a estas placas vivían mucho más tiempo en neuronas que no tenían placas amiloides cercanas. También se pudo encontrar que si hice una comparación de las neuronas que no tenían estas placas, morían mucho más la cantidad que en comparación cuando habían placas de amiloides o los ovillos neurogliales, que es cuando la neurona se degeneraba completamente. Entonces, en el estudio realizado en este artículo, se contradijo y se pudo ver dos puntos de vista, en las que la fosforilación y la formación de estas placas amiloides pueden ser buenas o beneficiosas para el Alzheimer o incluso dañinas. Entonces, no se obtuvieron resultados concluyentes. Una persona que ha estado estudiando mucho lo que sería el campo del Alzheimer es Francisco Javier Lopera. Este profesor es de la Universidad de Antioquia y ha estado haciendo estudios junto a otras universidades de diferentes partes del mundo. Él realizó el estudio genético, el mapeo genético en diferentes habitantes de Antioquia y se obtuvieron que los genes APP, PSN1 y PSN2 son los principales causantes de la formación de las beta-amiloides. Ya como puntual, gracias al mapeo genético que se realizó, se pudo descubrir que la mayoría de las personas aquí en Antioquia que contienen el gen que luego va a generar el Alzheimer son descendientes de la misma pareja. Entonces, de una forma u otra, todas esas personas estaban correlacionadas genéticamente. Bueno, hay que tener en cuenta que esos estudios han sido muy importantes, no solamente para lo que sería la ayuda de desarrollo de medicamentos contra el Alzheimer, sino también para el apoyo de desarrollo de cura para otros tipos de enfermedades, como el síndrome de Angelman o lo que sería la enfermedad de Huntington. No solamente podemos quedarnos basados en lo que sería la enfermedad y la medicina, también podemos ayudarnos nosotros mismos mediante una alimentación sana y equilibrada, ya que se ha comprobado que el consumo excesivo de carbohidratos y azúcares ayudan a la degeneración y daño de neuronas. También lo que sería mantener niveles de estrés bajos y sobre todo lo que sería la actividad social, o sea, relacionarte con amigos, familiares o otra gente. Se ha comprobado que ha ayudado a lo que sería el cuidado de las neuronas y el cerebro. Obviamente realizar actividades físicas y muy importante, dormir. Resulta que dormir ya se ha visto y comprobado que durante el proceso de sueño se limpia el cerebro prácticamente. Bueno, muchísimas gracias por escucharme durante este rato. Espero que hayan aprendido algo. Que tengan un feliz día.